Continuamos con Sentido Común. Tenemos la posibilidad de dialogar con el economista y también especialista y positivo Juan Pablo Chiesa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Por favor. Contame, ¿por qué el dólar a 280? Y bueno, principalmente por una cuestión a ver, las cuestiones son netamente políticas, ¿no? No son cuestiones económicas. La política ha ensuciado directamente a lo que es la política económica. Eso produce una desconfianza atroz en el mercado y en el peso argentino, realmente. Argentina tiene una cuestión de hipocresía, ¿no? Nosotros los argentinos transaccionamos y hacemos operaciones en una moneda llamada el peso, pero una moneda que no reúne las condiciones que debe tener una moneda, como valor de cambio, valor de ahorro, de consumo. Uno ahorra en dólares, piensa en dólares y sueña en dólares realmente, y desearía poder cobrar en dólares. Eso te lleva a depreciar y a eliminar una moneda que es el peso, que no tiene ningún tipo de valor en el mercado. Eso hace de que tengas un alto índice de inflación, por una cuestión monetaria, la gran cantidad de pesos que hay en el mercado, que nadie los quiere, produce semejante efecto, y la escasez de la divisa extranjera en todos los aspectos, porque dólares la hay, pero no están a disposición de donde deberían estar, produce lo que hoy tenemos, el fenómeno de inflación y de la moneda, realmente. Esto es lo que está pasando a nivel técnico. Lo que pasa es que también mezclan la ideología, mezclan la política con estas cuestiones monetarias, y es lo que hoy tenemos. Un gobierno completamente acabado, realmente terminado, un gobierno que está contando los minutos para llegar al año próximo, a las elecciones, si no es que adelantan las elecciones o sucede algo. Eso es evidente. Un gobierno devastado, una coalición. Mira, acá te das cuenta que los gobiernos de coalición todos han fracasado, realmente. Esto es un gobierno de tripartito: Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Completamente debilitados, realmente. Entonces, todos estos factores directamente impactan en el mercado, impactan en la economía, impactan en la política. Y enfrente tenés una oposición que no planifica, que realmente no está haciendo nada. Entonces estamos a la deriva ¿de qué? De nadie. Juan Pablo, yo los otros días justo escribía sobre este aspecto que vos marcás, que no es una crisis económica, sino que es una crisis política que se deriva en una crisis económica que se refleja con el aumento del dólar. Ahora, todas las soluciones aplicadas hasta el momento, cada vez que hay una situación de estrés económico, producto porque ponemos cepo, producto porque no combatimos la inflación o no combatimos la emisión o por múltiples situaciones, terminan estrangulando más la economía, poniendo más cepos, más trabas, inclusive proponiendo aumentos de impuestos o tasas. ¿Por qué crees que no salimos de esta variante, de esta cuestión casi perruna de mordernos la cola constantemente? Fácilmente. El problema de la inflación y la economía se resuelve con división política. Y leyes, un marco normativo que regulan las condiciones de los seres humanos y el mercado, con leyes con previsibilidad, ¿no? Acá la cuestión que hay un problema que los cepos, las evaluaciones profundas, ¿no? Todas estas cuestiones no generan incentivos, la economía no tiene ningún horizonte, el sector privado está, pero con un dique encima, ¿no? Que no puede poder crecer. El dique se llama los impuestos, la presión tributaria. Entonces, primero, decisión política. Aquí necesitamos tener, yo hablo siempre del gobierno de los virtuosos, el gobierno de los mejores. Si yo tengo un líder que es un ejemplo para mí, lo voy a seguir. Pero hoy no tengo un ejemplo a seguir en la cúpula de la política. No tengo ningún ejemplo a seguir. Como ciudadano, la sociedad, ¿qué ejemplo sigue? Entonces, no tenés decisión política, no tenés previsibilidad. Yo no puedo pactar con vos un negocio porque mañana me cambian los precios. Juan Pablo, sí.
Termina la idea. No, que esta política económica se tiene que hacer ¿cómo? Con incentivos, no con reprimendos, no con cepo ni evaluación. Incentivar, acompañar al que quiere emprender. Ahora bien, yo me encuentro en una dicotomía. Los otros días me entero que una empresa muy importante acá, Vicente López, de aceite y vinagres y aceto, incorporó a 50 personas, es decir, que abrió otra planta de producción. Pero también tomo nota de aquellos que me dicen no quiero abrir otra planta por más que tenga la posibilidad de producir tanto, porque después eso me viene en contra en miles de aspectos. O directamente aquel que se mantiene trabajando al 100% de disponibilidad, es decir, que tiene su capacidad productiva a pleno, que no tiene dificultades con los insumos porque capaz que no necesita de productos importados, que se maneja con los 20 o 30 empleados que tiene y con eso le alcanza para estar bien en este momento. Entonces dicen, está buenísimo la sustitución de importaciones. ¿Con qué realidad me quedo? A ver, con una realidad de que nadie, salvo algunos sectores como nombraste vos, que se animan todavía a poder invertir y a poner una planta con 30 empleados. Pero hoy la economía argentina baila al compás de las pymes. Las pymes son el motor de la economía y el motor de generador de empleo. El 90% de empleo son las pymes. Ahora, no tenés incentivos a las pymes, no tenés previsibilidad, no tenés todo tipo de importación a la pequeña y mediana empresa, y eso genera una incertidumbre tal que la seguridad jurídica desaparece. Entonces, a la hora de contratar personal o de invertir, te encontrás con trabas por todos lados. Eso es lo que se queda en el empresario aquí. A mí me pasa con muchos empresarios que me consultan y me dicen, no le encuentro la vuelta para invertir o para poner una fábrica porque por todos lados está la manguera pinchada. Claro, eso es lo que sucede en Argentina. Entonces dependemos de 800, 900 empresas multinacionales que generan otras pymes en el mercado, es toda una cadena, pero el problema que hoy estás teniendo es que el gobierno no toma medidas al respecto, no tiene decisión política y no se confía en este gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer? Espero que pase este gobierno a ver el próximo qué medidas va a adoptar, y eso genera recesión en todos los aspectos que lo miren. ¿Por qué crees que solamente en este país los supermercados, las grandes superficies comerciales son las que provocan la inflación supuestamente? ¿Por qué esto mismo no ocurre en otros países del mundo? ¿Por qué se verifica siempre, se visualiza con mucha intensidad cuánto me cuesta a mí el producto en góndola? Bueno, ese es otro tema, es una cuestión operativa. Argentina tiene un grave problema operativo, de control. Argentina los gobiernos piensan que control es estar encima, es intervenir, es un error. Vos tenés que controlar, por ejemplo, que los precios salgan. Por ejemplo, un yerbatero en Misiones, un paquete de yerba terminado a 300 pesos y lo ves 600 en góndola. Entonces, ¿qué pasó del paquete envasado, o el golondrina, que termina un paquete, el traslado, lo que es la logística a la góndola, y vos te encontrás con un 400%? Bueno, ahí tenés toda una cadena operativa que la Argentina carece. ¿Cómo puede ser que un producto tiene que trasladarse en un camión cuando no tenemos quizás otras vías como un ferrocarril? O sea, y ahí tenés otro negocio, la industria del negocio del sindicato de los camioneros, que te manejan todo, una economía que maneja el 50% del país. Entonces, todos esos negocios nacieron con la política en los 90 y hoy no hicieron nada. Pero seguimos alimentando sectores y nos perjudicamos el 90% de la sociedad. Juan Pablo, te mando un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. No, a vos como un abrazo grande. Cuídate, saludos para todos. ¿Sale? Gracias.